Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habrán notado por el título, nos adentraremos en un tema que estoy segura, es el pan de cada día en vuestros corazones, la fascinante, a veces enrevesada, y siempre apasionante relación entre dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series turcas Demet Özdemir y Can Yaman. Exacto. Hoy vamos a desentrañar con lupa y emoción la historia detrás de esa conexión que parecía sacada de un cuento de hadas, ese romance que traspasó la pantalla, y cómo, a veces, la realidad, incluso para las estrellas más brillantes, puede ser un poco agridulce. Para aquellos que son nuevos en este canal, les doy la bienvenida oficial a este espacio dedicado a todo lo que amamos del mundo de las series turcas, las novelas que nos enganchan, los actores y actrices que nos roban el aliento con su talento y belleza, y, por supuesto, todo el drama, la intriga y las historias de amor que las acompañan. Aquí exploramos a fondo los detalles, analizamos las tramas, y debatimos sobre todo lo que nos apasiona de este universo televisivo. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y la mejor manera de no perderse ninguno de los vídeos que subo. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todo lo nuevo. Su apoyo es fundamental para mí, así que me encantaría tenerlos aquí como parte activa de esta comunidad. No olviden dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Bien, sin más preámbulos, entremos en materia. Hoy vamos a profundizar en un momento particular, un instante que generó un maremoto de emociones, expectativas, rumores y especulaciones y un momento que para muchos representó la confirmación definitiva de un amor que parecía trascender la ficción. Ese momento en el que Demet Özdemir, aparentemente se vio al borde de las lágrimas, y donde el brillo de un anillo de boda, y la presencia cautivadora de Can Yaman, jugaron un papel central y sumamente significativo. Para entender a la perfección la magnitud de este momento y la resonancia que tuvo en el corazón de los fans, debemos remontarnos a la época dorada de Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o en algunos países como Dolunay. Esta serie turca que conquistó audiencias en todo el mundo, nos presentó a Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet Özdemir y Can Yaman respectivamente. La química entre ellos desde el primer episodio fue innegable. La pasión que irradiaban en cada escena, en cada mirada, en cada roce, era palpable, una electricidad que se sentía a través de la pantalla. La conexión entre Sanem y Can en la ficción era tan intensa y creíble, que rápidamente los fans comenzaron a soñar con que esa magia traspasara la pantalla, con que esa historia de amor, con sus altibajos, sus momentos de alegría y dolor, fuera real, con que el amor de Sanem y Can fuera tan fuerte en la vida real como lo veíamos en la serie. Y por un periodo de tiempo relativamente largo, parecía que sus sueños más románticos estaban a punto de hacerse realidad. Los rumores comenzaron a volar como hojas al viento. Los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, se hicieron eco de la supuesta relación. Las fotos que compartían juntos, fuera del set de grabación, alimentaban la ilusión y la esperanza de los seguidores. Las redes sociales se inundaban de comentarios, de especulaciones y de deseos de que Cupido hubiera hecho de las suyas y flechado sus corazones. Se les veía juntos en eventos, en cenas románticas, en paseos casuales, en salidas con amigos. Todo parecía indicar que la chispa que veíamos en la pantalla no era producto de la casualidad, sino de una conexión real, profunda y significativa. El ambiente que los rodeaba era de pura efervescencia y emoción. Las revistas y periódicos sensacionalistas no se cansaban de publicar noticias y fotografías que alimentaban la ilusión de los fans. Y en medio de esta vorágine de rumores, especulaciones y expectativas, llegó el evento que nos ocupa, el momento que para muchos representó la confirmación definitiva de la relación. Un momento que para la mayoría de los seguidores fue la prueba irrefutable de que el amor de Sanem y Can, en la ficción, se había transformado en una hermosa historia de amor en la vida real. ¿Qué sucedió exactamente? Se trata de un evento en particular que generó una gran conmoción entre los fans. Un evento en el que Demet Özdemir, aparentemente se emocionó mucho hasta el punto de estar al borde de las lágrimas. El contexto, una celebración, una fiesta, un encuentro especial. Y en medio de todo, un anillo. Un anillo que para muchos trascendía el valor material de la joya. Un anillo que simbolizaba el compromiso, la promesa de un futuro J.
Juntos, la oficialización de un amor que hasta ese momento había permanecido en la especulación y en el terreno de los rumores. Un anillo que en la mente de los seguidores significaba el sí, acepto que tanto anhelaban. Aquí es donde la historia da un giro, y donde la presencia de Can Yaman cobra una relevancia crucial. Su presencia en el evento, la forma en que interactuaron, las miradas que se dedicaron, los gestos de complicidad, todo alimentó la idea de que ese anillo, y la emoción palpable de Demet, estaban directamente relacionados con él. Los fans, con el corazón latiendo con fuerza y con una mezcla de alegría y emoción, interpretaron ese momento como una declaración implícita de amor, como la confirmación definitiva de que el romance que veíamos en la pantalla era, en realidad, una hermosa historia de amor en la vida real. La idea de que Sanem y Can, en la vida real, estuvieran a punto de sellar su amor con un compromiso formal, desató una ola de euforia en las redes sociales y en los medios de comunicación. Las imágenes de Demet visiblemente emocionada, y de Can, presente en el evento, se convirtieron en material de debate y análisis en los foros y grupos de fans de la serie. Se hablaba de un amor predestinado, de almas gemelas que se habían encontrado, y de un futuro lleno de felicidad y amor para la pareja. Los fans se sentían partícipes de esa historia de amor, como si fueran testigos de un cuento de hadas moderno que se estaba haciendo realidad. Sin embargo, como suele suceder en la vida, y especialmente en la vida de las celebridades, la realidad resultó ser un poco más compleja, un poco más agridulce. Con el paso del tiempo, las cosas no salieron como muchos esperaban. La relación, si es que alguna vez existió de manera formal y oficial, no llegó a buen puerto. Los motivos, las razones de la separación, llenaron las páginas de los medios y las redes sociales. Se especuló sobre diferencias de personalidad, sobre incompatibilidades, sobre la presión mediática. Pero la verdad, como suele ocurrir en estos casos, es que la verdad es una sola, y es la que ellos dos conocen. Lo cierto es que el cuento de hadas, al menos para los fans más apasionados, se rompió. La ilusión se desvaneció y el sueño de ver a Sanem y Can, interpretados por Demet y Can, unidos para siempre en la vida real, se desvaneció entre lágrimas y decepción. Es importante en estos casos recordar que la vida de los famosos, como la de cualquier persona, no siempre es lo que parece. Detrás de las cámaras, detrás de las luces, detrás de las alfombras rojas, hay personas con sentimientos, con sus propios problemas, con sus decisiones y con sus anhelos. Es fácil dejarnos llevar por la fantasía, por la idealización de las relaciones en el mundo del espectáculo. Es fácil, también, caer en la trampa de creer que lo que vemos en la pantalla es un reflejo fiel de la realidad. Pero debemos ser conscientes de que a veces, las historias no terminan como quisiéramos. Que el amor, como la vida misma, es impredecible y que las relaciones pueden ser efímeras, por más intensas que sean. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Creo que en primer lugar podemos aprender a disfrutar de la magia de la ficción, a emocionarnos con las historias que nos presentan, a sumergirnos en los mundos que nos proponen, pero sin dejar de lado la realidad. Podemos celebrar la química entre los actores, la conexión que logran, la pasión que transmiten, pero sin caer en la obsesión por una relación que al final, solo ellos conocen. Podemos vibrar con las escenas románticas, podemos suspirar con los besos y los abrazos, pero sin olvidar que se trata de un trabajo, de una interpretación, de una ficción que, aunque nos conmueva y nos haga soñar, no es la vida real. Y en segundo lugar, creo que podemos aprender a respetar las decisiones de los demás, a entender que las relaciones, tanto en la vida real como en la ficción, pueden ser complejas, y que cada persona tiene derecho a su propia privacidad. Podemos debatir, podemos comentar, podemos especular, pero siempre desde el respeto y la consideración. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con sus propias emociones, sus propias vivencias, y que tienen derecho a elegir cómo quieren vivir sus vidas, y a quienes quieren amar. Debemos ser conscientes de que aunque admiramos y seguimos a nuestros actores favoritos, no los conocemos realmente, y que no tenemos derecho a juzgar sus decisiones. En cuanto a ese momento en particular, el anillo, la emoción de Demet, la presencia de Can, la verdad es que no podemos saber con certeza qué pasó. Puede que fuera algo más que una simple amistad, puede que fuera un romance fugaz, puede que simplemente fuera un momento de cercanía y cariño entre dos personas que compartieron una experiencia única. La verdad, en definitiva, solo la saben ellos. Lo importante es recordar que independientemente de lo que haya sucedido, nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla y que su trabajo, su talento y la conexión que lograron con el público, quedarán para siempre en la memoria.
La magia de Erkencicus reside en gran medida en la química entre Demet y Can, en la capacidad de transmitir emociones y de hacer creer a los espectadores en la historia de amor de Sanem y Can. Su trabajo conjunto, su dedicación y su profesionalismo han dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas. En definitiva, la historia de Demet y Can es un recordatorio de que el amor, tanto en la vida real como en la ficción, puede ser hermoso, apasionante y emocionante, pero también efímero. Es una lección sobre la importancia de disfrutar el presente, de no idealizar las relaciones, de respetar las decisiones de los demás y de no olvidar que la vida, con sus momentos de alegría y tristeza, es una aventura impredecible. Es una llamada a la empatía, a la comprensión y a la aceptación de que a veces, los finales no son como esperamos. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en este análisis, por compartir sus opiniones y por mantener viva la llama de la pasión por las series turcas. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan recordado con nostalgia y cariño algunos de los momentos más bonitos de Erkencicus y de la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué recuerdan de esa época? ¿Qué les pareció el momento del anillo? ¿Creen que realmente hubo algo más allá de la amistad entre Demet y Can? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y construir esta comunidad de amantes de las series turcas. No se queden callados. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para seguir explorando el fascinante mundo de las series turcas. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.